Tornem al dijous i ho fem en el dia que celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama i volem saber si estem més conscienciats davant esta lacra del segle XXI. I tu, què opines? Pues clar que sí, està molta més conscienciada perquè els mitjans de comunicació ajuden molt també. Vosaltres, per exemple. El hecho de divulgarlo y de hablar tanto de ello hace que la gente esté más concienciada y más informada, claro. Y que aportemos todos un poquito de dinero, claro. Sí, de hecho creo que cada vez, sobre todo las mujeres, estamos más concienciadas de que es una cosa que por desgracia nos puede tocar y que sí, que estamos más concienciadas y que gracias a Dios hay más soluciones y que todo el mundo, ya no solo mujeres, ya ves muchos hombres, porque el cáncer de mama no lo sufrimos solo las mujeres, también lo sufren los hombres. Lo que pasa es que por desgracia la mujer pues es como más conocido, pero lo podemos sufrir todos. O sea que es una cosa que estamos más informados y a la vez más concienciados. Creo que sí, porque la gente está más concienciada, sí, y ayudamos en lo que podemos y vamos. Parece que antes era inevitable, una vez te decían el cáncer, te dabas el gran susto de tu... Sí, puede venir usted da también. miedo, sí. Y te da mucho susto. Te da mucho susto. Desgraciadamente no lo he tocado en eso, pero mi marido lo tuvo de esófago, mi madre murió también en la cabeza y mi hermana también. És algo que a tots ens assusta, però bueno, confiem en que vagin pegant-li els que estudien. Mai és prou col·laborar en aquestes coses, però sí que s'està fent moltes coses. I s'està prosperant, que algo s'està avançant. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No sé cuánto se destina, nunca es suficiente. Si es para tema de enfermedades, está claro que nunca es suficiente. Coneixes algun cas que t'ha tocat de prop? Perquè quasi tots Pues tenim. sí, quasi tots tenim. S'ha tingut familiars que han tingut i se sap com ho passen, molt mal, molt mal. He hagut que està en fase crítica. Mi cuñada, que le detectaron un cáncer ya hace muchos años, salió bien, ahora ha tenido una recaída y esperamos que también va a salir bien. Bueno, tengo conocidos, familiar gracias a Dios, no, pero conocidos muchos, sí. ¿Cree que también cada vez parece como una ventana de esperanza, que hay más solución? Yo creo que sí. Y pienso que si en aquella, mi marido hace 23 años que faltó. Creo que si hubiese sido hoy, a lo mejor se hubiera, o sea, o viviría, creo que hubiera tenido mejor calidad de vida, que hace 23 años no es como ahora.